Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos cuestionándonos sobre si estamos en el lugar correcto a través de la incomodidad que hay en nuestra vida. Pero antes de iniciar nuestro episodio, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también La Cuarta es la Vencida en Instagram y bueno, ahora sí, iniciemos. Nunca en mi vida me he cuestionado tanto sobre el lugar en el que estoy como ahora. Siento que he estado en esta posición de simplemente avanzar y avanzar sin pensar mucho en lo que estoy dejando o lo que estoy haciendo en el momento. Simplemente avanzando y avanzando hacia esas metas que me he planteado durante el camino y ya. Pero ahora les cuento que me he dado cuenta que necesito un break porque los zapatos que he estado utilizando por años me vienen incomodando de una manera terrible y es apenas donde me vengo a dar cuenta y donde vengo a ser consciente de esto. Y en ese proceso de quitarme estos zapatos y descansar un poco, también me puse a reflexionar sobre cómo he normalizado la incomodidad en mi vida y hasta qué punto puede ser una situación soportable y necesaria o quizá una señal de que algo no anda del todo bien. Les voy a contar un poco sobre esta incomodidad de una manera más específica y real a través de mi vida. Todo empieza cuando tenía 9 años y viví una de las situaciones más dolorosas de mi existencia. Mis abuelos, con quienes crecí y me crié, se fueron a vivir a otra ciudad el día antes de mi cumpleaños número 9 y me quedé totalmente sola con mi mamá, situación por la cual les cuento que tuvimos que pasar por momentos muy difíciles y llenos de incomodidad. Luego de este año tan complicado que, bueno, en realidad fueron casi 2 años, pasamos a tener otros años igual difíciles, pero al menos con un poco más de estabilidad. Las cosas no eran sencillas y seguían siendo incómodas, pero un poco más tranquilas. Seguimos siendo las dos solas, sin ningún tipo de apoyo extra, saliendo adelante junticas, solitas. Yo estaba en el colegio pasando por esa etapa tan complicada como lo es la adolescencia que les cuento, mi mamá no la tuvo para nada fácil conmigo. Ambas somos de un carácter muy fuerte, siento que somos muy parecidas de nuestro carácter, somos iguales, básicamente somos iguales. Y yo la verdad es que no colaboraba mucho, había bastante tensión, habían dos caracteres bien fuertes y había bastante conflicto. Empecé, aparte de todo esto, a desarrollar muchísima ansiedad. Justo estaba terminando el colegio y la verdad esta ansiedad se le sumaba que no tenía ni idea si iba a poder estudiar. El panorama, la verdad es que planteaba que no iba a ser muy posible porque no había mucho apoyo, no había ni dinero para llevarlo a cabo y tampoco la verdad es que tenía mucho ánimo de nada en la vida. En ese momento no comía casi y era como si estuviera en un limbo, como que pasaban los días y no pensaba para nada en mi vida o en mi situación y realmente no había mucho que me importara la vida porque simplemente no tenía la capacidad de parar y pensar en ello. Pasó el tiempo y pude entrar a la universidad, seguí la verdad muy incómoda porque aunque pude entrar a primer semestre, si yo hacía un semestre era como que bueno, ¿y ahorita cómo hago para el que sigue? ¿Cómo me consigo la plata? Y es que la verdad considero que nunca tuve mucha suerte para encontrar un trabajo estable o que yo pudiera tener cierta comodidad. Siempre estuve haciendo de todo, trabajé en todo para poder pagar cada semestre y como les decía, llena de incomodidad pero sin parar a pensar en ello. Durante todos estos años y a través de toda esta incomodidad, desarrollé también una mentalidad de buscar solo soluciones a las situaciones. Obviamente, obvio, amigos, lloraba muchísimo porque me frustraba bastante, pero me enfocaba nada más en buscar soluciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo conseguir plata? ¿Qué necesito en ese momento? Solamente buscando soluciones alrededor. Pude, después de todo este caos, terminar la universidad y ese momento al que le atribuía toda la estabilidad y la calma se volvió, les cuento, que el inicio de los momentos más retadores hasta ahora. Yo creía como que bueno, nada más tengo ese papel, después saco la tarjeta profesional, mi vida se va a solucionar, nada más con esto, todo va a estar maravilloso, todo va a estar en calma, todo va a estar estable y vuelvo y les digo, se volvió uno de los momentos, inició uno de los momentos más retadores de mi vida
vida. La incomodidad pasó de ser un inquilino a ser parte de la familia. Ya no era una opción, ya ni siquiera era contemplarlo de, ay, estoy incómoda, estoy cómoda. No, o sea, no era una opción, era algo seguro en mi vida. Era como esas historias que uno ve de que llegó el hermano perdido y wow, mira, llegué de la nada y te voy a causar un montón de problemas y nunca me conociste, pero aquí me quedo a tu lado y no me voy a ir. Básicamente así se empezó a sentir. Pasaron 2 años de esa situación inicial. Acá me voy a saltar un montón de sucesos porque les he contado un poco cómo han sido estos últimos 2 años desde que salí de la universidad, hice el podcast, todo esto. Yo les he contado un poco sobre la historia y llegué ahora a un punto en el que me he sentido constantemente abrumada ante la calma que actualmente he logrado tener. El quedarme quieta y tranquila ahora la verdad me abruma un montón porque he podido analizar que en mi vida he vivido tanta incomodidad y dificultad que las cosas ahorita parezcan más sencillas se me hace demasiado difícil de procesar. Es como si estuviera ahora constantemente buscando una situación para incomodarme y en cierta parte también para retarme. Justo, miren, les voy a contar un poquito, me va a salir un poco del tema, o bueno, todo tiene que ver. Hice este episodio o creé este episodio porque justo hace unos días estaba como desesperada, como que bueno, todo está en calma, ¿qué más hago? ¿Qué me meto a estudiar? ¿Qué cursos hago? Hago una maestría, entonces lo hago el otro año, entonces cómo empiezo a ahorrar, entonces cómo hago esto, como constantemente buscando cómo incomodarme y como también retarme, como que bueno, no tengo, digamos en ese momento cómo hacer una maestría, pero entonces hago un préstamo, hago lo que sea, también quiero eso, o sea, como llenándome de un montón de cosas que en este momento realmente, claro que sí, puedo contemplar, pero que no es una necesidad súper inmediata y es como que si me lo metiera en la mente, estás tranquila, busca algo para incomodarte. Y es allí donde les cuento, siguiendo con todo este tema, que me puse a analizar hasta qué punto esa incomodidad es necesaria y una señal de que algo no está bien y que hay que revisarlo, claro que sí, o que simplemente nosotros mismos nos estamos saboteando un montón. No nos permitimos vivir la calma, pero a la vez nos quejamos un montón de la dificultad y de la incomodidad. Y es poco coherente porque he tenido momentos donde estoy en calma, no tengo mucho para hacer, puedo acostarme a ver una película tranquila, pero simplemente no puedo hacerlo porque mi mente me dice que no estoy siendo productiva y que no estoy haciendo nada por la vida. Y cuando estoy llena de trabajo, tengo 1000 cosas por hacer, no me puedo acostar a ver una película por semanas, pienso en por qué no valoré ese momento en el que sí pude. Y de nuevo, pienso que estamos llenos de incoherencias, aunque no, voy a reemplazar esta palabra, no estamos llenos de incoherencias. Nosotros estamos llenos de situaciones que necesitan simplemente un orden en nuestra vida y ser vistos de una manera diferente. Y ya que hoy estamos hablando de la incomodidad, que este episodio es sobre la incomodidad, podemos empezar a ser más precisos hablando de la incomodidad del presente. En todos lados nos dicen que vivamos del presente, que nos enfoquemos en el presente, que un paso a la vez. Me incluyo porque en este podcast también se los digo en cada uno de los episodios porque pienso que es real, pero de decir hacerlo hay un paso gigante. El nosotros tenernos paciencia y sentarnos a analizar esa incomodidad que sentimos en nuestro presente es difícil y toma tiempo. Necesita de nosotros y de lo mucho que nos estamos cuestionando, porque como hablábamos hace un rato, esa incomodidad de nuestro presente también es una señal de que algo no está del todo bien y que necesitamos generar cambios o movernos a algo diferente. Miren que yo todo esto también lo relaciono un montón con lo que son las emociones. Ahora sabemos que vivimos en un mundo lleno de ansiedad, todos hemos experimentado ansiedad, yo les he contado, la ansiedad es una emoción, pero en muchos casos se desregula y ahorita en este mundo está demasiado desregulada y he podido identificar que esa ansiedad, más allá del tratamiento que se le dé, porque obviamente todos los casos son diferentes, en ocasiones les cuento que es la representación de eso que no está del todo bien en nuestra vida. La veo como si fuera esa etiqueta de la camiseta que nos está picando un montón en la espalda, que fastidia y que hasta que tú no la cortes no deja de molestarte por más que la estés ignorando. Y el cortar esa etiqueta para mí es la representación del cambio. Tenemos momentos en donde desde el día número 1 que nos está incomodando esa etiqueta la cortamos así, de una ya, día número 1, pero también en donde pasan meses que nos aguantamos esa etiqueta fastidiosa a nuestro cuello y es como si nos resistiéramos a algo mejor, como que ya conocemos la molestia que causa esa etiqueta, pero nos resulta más cómodo dejarla ahí, dejarla fastidiando que pararnos del sofá e ir a buscar las tijeras. Y es aquí donde les quiero decir que muchas personas se quedan porque tendemos
tendemos a resistirnos un montón a generar cambio. Y miren que es un poco preocupante cómo esto trabaja en nuestra mente, porque lo que más puedo observar es esa resistencia a mejorar. Nos da miedo crear una mejor vida, nos da miedo disfrutar lo que tenemos, nos da miedo y huimos a sentirnos bien. Constantemente estamos corriendo detrás de la felicidad y buscándola por todos lados, olvidando lo que tenemos en nuestro presente, olvidando que eso que hoy tengo y doy por sentado era lo que le pedí a Dios, el universo, la vida, lo que ustedes crean durante años, y ahora que lo podemos tener es como, bueno, ¿qué sigue? ¿Con qué más me incomodo? O bueno, esto no es suficiente, y ni siquiera vemos el impacto de ese cambio positivo en nuestra vida. Y además, algo que puedo añadir es que lo disfrazamos un montón con el pánico que hay de equivocarnos o elegir el camino que no era, o de generar cambio que tenga un impacto negativo en nuestra vida. Pero como hablamos en nuestro episodio anterior sobre las decisiones, el hecho de que tomes o no una decisión es tomar una decisión. Lo veo igual en este caso. Si tú no generas cambios en tu vida por miedo a lo nuevo o por miedo a que las cosas resulten incluso peor a lo que ya tienes si es que es algo negativo, o digamos, bueno, voy a poner un ejemplo un poquito más claro para hacerme entender y para ser mucho más clara por aquí. Todo esto y todo esto que les vengo hablando, yo lo veo como esas personas que están en una relación súper conflictiva, donde la pareja las maltrata, donde no les dan el lugar que se merecen, donde no hay cariño, no hay prácticamente nada bueno en esta relación, y la persona, aunque es consciente de esto, piensa que finalmente es lo que conoce, que si termina esa relación pues probablemente va a encontrar a alguien peor, entonces ¿para qué intentar algo diferente? Y es como si nos diera más miedo el intentarlo, que igual tú sigues generando cambio en ti. Cambios como Laus, igual sigo en esa relación que me está dañando, pues exactamente, estás dañando tu autoestima, estás dañando la forma en la que te ves, estás más oprimida en la relación, estás generando cambios muy negativos en ti misma a través de tu forma de ser, a través de cómo ves la vida, a través de todo esto. Y a lo que yo voy es que igual, como les digo, estás creando cambio. Es como les decía ahorita, como si diera miedo ese cambio positivo o el que podría salir bien, y nos dejamos guiar de nuestra mente que solo ve lo negativo. Y de esta manera podemos ver el cambio como una parte esencial para tomar acción en la incomodidad, que si nosotros lo vemos bien de cerquita, la verdad es que están muy relacionados. Les cuento que a través de mi historia he podido observar cómo esa incomodidad inicial, y que tomó muchos años junto a mi mamá, nos ayudó siempre a estar buscando algo mejor. Y sin esa incomodidad que pasamos durante años, creo que nada de esto hubiera pasado. Sin ese evento, como fue el que mis abuelos se fueran a vivir a otra ciudad, no hubiera ocurrido, creo que no estaría hablando con ustedes en este podcast, y posiblemente estaría en una posición totalmente diferente. Y es que es más, les voy a decir, diciéndoles y contándoles un poco esto, me transporto al que por la situación de mis abuelos estuve en el psicólogo un tiempo, y fue allí donde justo me di cuenta que quería ser psicóloga. Es como si esa incomodidad inicial o esas situaciones que son difíciles terminaran siendo un conector en nuestra vida de las situaciones incluso más incómodas, o de ese cambio hacia la acción. Y es aquí donde todo esto nos ayuda a replantear esas situaciones que nos han dolido a través de los años. Todo eso que hemos considerado injusto, que lo es, no le voy a quitar el que hayan situaciones injustas, pero que si nosotros tenemos la capacidad de voltear nuestra cabeza o de pararnos en otro punto, vamos a ver cómo todo esto nos ha construido, o cómo podemos seguir construyéndonos a partir de esto, abandonando cada día más esta posición de víctima, que es válida, claro que sí, pero que si nosotros nos quedamos allí por siempre, nunca vamos a salir de esa incomodidad. Entonces podemos darnos cuenta como esa incomodidad también ha sido una oportunidad para nosotros tomar acción, para cambiar, para mejorar, para tal vez equivocarnos y luego aprender, o simplemente para darnos cuenta cómo estamos funcionando en nuestra vida. Y con esto quiero decirles que también en medio de ese proceso cabe la paciencia que creamos alrededor. Actualmente estamos en una sociedad donde todo es rápido, donde nuestra atención cada vez se daña muchísimo más, nuestra capacidad de esperar va disminuyendo cada día. Vemos en redes sociales como todos tienen eso que nosotros creemos querer, como todos viajan, como todos viven súper bien, y nos genera esa frustración o esa necesidad de tener todo eso ya. Si queremos aprender a pintar, no nos tenemos paciencia porque vimos en redes a la que vive en New York y ya está presentando sus obras sencillitas, o que no le vemos como mucho sentido en algún tipo de museo y le va súper bien. Si queremos aprender a maquillar,
cambiar, nos frustramos de que no nos quede tan lindo como la que vimos en TikTok, vivimos en un afán de ser expertos y de querer estar en todos lados menos en el lugar en el que estamos hoy. No nos permitimos disfrutar el equivocarnos, el que el maquillaje nos quedara feo, el que la pintura nos quedara terrible, no lo disfrutamos y pensamos en que quisiéramos avanzar rápido y quitarnos del lugar en el que estamos. Y les quiero decir que el que ustedes fueran expertos hoy, que ustedes dijeran, ya, cruzo los dedos o chasqueo los dedos y ya me vuelvo un experto. Les quiero decir que haciéndolo de esta manera no les llenaría ni se sentirían de esa forma. Posiblemente de esta manera estarían cargados de síndrome del impostor diciendo no, me siento menos porque soy experta, pero soy una experta porque chasqueé los dedos, porque crucé los dedos, porque lo pedí mágicamente y me apareció el día de mañana, entonces no soy merecedora de todo esto. O básicamente estarían mirando al que es más experto que ustedes porque siempre va a haber alguien que haga algo muchísimo mejor que nosotros, nunca igual, pero quizá hay gente un poco más experta. Les cuento que esto es un bucle infinito, yo lo veo como un bucle infinito de comparación, de frustración y de muchísima incomodidad que si nosotros no le prestamos la atención suficiente nos hunde hasta lo más profundo, pero que si hoy decidimos escucharnos y mirar qué está pasando, todo esto nos va a llevar a hacer algo por nosotros, a tener paciencia y valorar el lugar en el que estamos hoy, que puede parecer difícil, yo lo sé, pero que termina siendo el lugar correcto. Y miren que yo siento un poquito de susto o algo, no sé, algo interno muy raro al decirles todo esto, porque sé que muchos van a pensar como que no, está como me puede decir que estoy en el lugar correcto cuando todo está mal en mi vida. Y les quiero decir que yo también he estado en esa posición, en el estar llorando porque no sé qué hacer con mi vida, creyendo que el mundo se me cae encima, buscando alrededor qué hago y no tener ninguna respuesta, y a la vez entrar a las redes sociales y ver videos diciendo que todo va a estar bien, que estoy donde necesito estar, en donde automáticamente lo que hacía era cerrar la app o quitar los videos con muchísima ira, porque no era para nada la forma en la que me veía o que veía como tal la situación. Pero al día de hoy les quiero decir que lo entiendo. Entiendo que si nosotros nos movemos a través de la dificultad y de la incomodidad, podemos salir de allí y generar resultados maravillosos. Así que Amix, que nadie, incluyéndote a ti mismo o a ti misma, te haga creer que vas lento, que el mundo va adelante de ti, porque realmente nadie lo está. Tú vas al ritmo de tu vida, no estás llegando tarde a ningún lugar porque es tu vida, Amix, tu vida. Nadie llega tarde a su propia vida y siempre podemos empezar a actuar por nosotros y para nosotros. Si el lugar en el que estás ahora te duele y te incomoda un montón, actúa a través de él y empieza a generar cambios alrededor, cambios chiquitos, no te me preocupes, cambios chiquitos. No tienes que hacer algo súper grande, algo súper complicado, empieza por cambios pequeños como el dejar de compararte. ¿Cómo, Lau? ¿Cómo hago para dejar de compararme? Amix, pues cerrando esa cuenta de Instagram en la que stalkeas a todo el mundo, dejando de seguir gente que te haga sentir insegura, alejándote de ciertas personas, bajándole un poquito al ritmo, hablando contigo misma. También el escribir todas las mañanas tus pensamientos y tus emociones, el que puedas hacer un plan de acción sobre lo que necesitas o simplemente el permitirte descansar y tener paciencia contigo misma o contigo mismo. Siento que en ocasiones nos complicamos un poquito, llegan y me dicen, Lau, no sé cómo dejar de compararme, no sé cómo hacer esto, no sé cómo enfocarme más en mí. Cierra Instagram, cierra esa cuenta en donde, como les decía, miras a la vida de todo el mundo y empieza a escribir sobre ti, empieza a observarte cada día, empieza a observar tus pensamientos, empieza a observar tus emociones, empieza a observar las personas que tienes alrededor. Tienes muchas herramientas a tu alcance. La idea es que tú puedas empezar a ser consciente de esto, como yo les decía al inicio de este episodio, y decir, estos zapatos me están incomodando, apenas me vengo a dar cuenta de esto, ¿cómo me los puedo quitar o cómo puedo descansar un ratico mientras puedo ir y me consigo otros, o voy a mi casa y me pongo otros? No sé, cómo yo puedo a través de las herramientas que tengo generar cambios. Siento que en ocasiones también lo vemos como algo muy complicado, pero podemos, de verdad, podemos empezar a actuar desde el día a día y créanme que estos pequeños pasos son los que hacen la diferencia en nuestro camino. Recuerda siempre ser flexible contigo y crear una mentalidad de crecimiento a través de la dificultad y a través de la incomodidad. Y Amix, te quiero
quiero decir también algo muy importante, y es que no estás solo o no estás sola. Yo te acompaño desde la distancia y que este episodio sea tu recordatorio de que vas bien, que el hecho de que tú empieces a ser consciente de ti, de las situaciones y de la incomodidad es un paso gigante, así que no te desmerites. Te abrazo y aquí estoy para ti. Recuerda que la cuarta es la vencida y que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.